quiero presentar y sumo a mesa de periodistas al economista y catedrático universitario Raúl Moreira. Don Raúl, buen día, ¿cómo está? Buen día, estimado Axel, Profesor, buen Alfonso día. y don Fernando, y bueno, toda la audiencia que nos ve y nos escucha. Gracias por la invitación. Gracias. Profesor, lo que nosotros hemos visto y lo que se está pidiendo, y ya vimos que se aplicó a un sector, el transporte público, lo que está pidiendo la gente es que se congele el precio de la gasolina. ¿Es esto lo adecuado para tratar de minimizar la realidad, el enorme impacto que tienen los precios del combustible en la economía de los panameños? ¿Debemos ir hacia congelar los precios? ¿Usted cree que es lo adecuado? Bueno, un poco es la medida que está tomando el gobierno nacional, pero solo para un sector, básicamente transporte de maquinarias agrícolas y demás, que es una medida sumamente complicada de aplicar, de hecho, ya que ¿cómo garantizas, por un lado, que todos los que deban recibir ese beneficio lo estén recibiendo, hablando de transportistas y la maquinaria agrícola? ¿Y cómo garantizar adicionalmente que los que no reciban ese beneficio tengan acceso al mismo? Además, la medida realmente, como ustedes mismos acaban de reportar, es poco efectiva, en el sentido que a pesar que se está haciendo un sacrificio fiscal por parte del Estado, una gran cantidad de transportistas continúan con la práctica negativa de incrementar el precio a los pasajeros sin ningún tipo de control por parte de la autoridad del tránsito, porque poner inspectores a la bajada de ahí en la Avenida Los Mártires, el Instituto Nacional, eso no va a controlar que los transportistas le cobren a las personas un precio mayor de lo que debe ser. Entonces, se toma esa medida que beneficia a un sector, pero el resto de los sectores no, no tienen ningún tipo de beneficio. Por ejemplo, los transportistas de alimentos que llevan su mercancía a Mercapanamá, muchos de ellos no tienen placa comercial. Por lo tanto, no tienen acceso al beneficio de un precio de combustible congelado y tienen que pagar ese incremento que estamos experimentando todos. Por lo tanto, ellos van a seguir traspasando a los alimentos el costo del combustible. Entonces, la otra medida que se había planteado era en el sentido de suspender el incremento del precio del cobro del impuesto al combustible, que es 60 centavos por cada galón de gasolina y 25 centavos por cada galón de diésel, durante un periodo determinado. El gobierno nacional señaló a través del director general de ingresos que eso le iba a costar al Estado 15 millones de balboas mensuales aproximadamente, y que había que buscar una renta sustituta para compensar esa medida. Sin embargo, vemos que por el otro lado, la medida que se está tomando, le está costando al Estado cerca de 100 millones de balboas en 3 meses para beneficiar a un sector. En cambio, si tú suspendes el cobro del impuesto de combustible, serían en 3 meses 45 millones que beneficiaría a todos por igual. Adicionalmente, uno se pregunta, hay casos en los cuales el gobierno habla mucho de la renta sustituta, pero cuando se aprobó recién, no hace mucho, la ley de beneficios al sector turismo, en el cual un reducido número de empresas van a recibir más de 400 millones de balboas en excepciones fiscales. Yo no recuerdo que se haya mencionado de un estudio por parte de la DGI para ver cómo se van a compensar esos 400 millones a un número pequeño de empresas en comparación a lo que se está hablando de 15 millones en 3 meses. Definitivamente sí es cierto que el incremento del punto de combustible viene de afuera.
las medidas no van a eliminar el incremento del precio, van a seguir aumentando, pero sí debe minimizar de una manera importante ese golpe que estamos recibiendo. ¿Cómo es posible? Más de 6 balboas por galón. Ya lo vemos en el índice de precio del consumidor, que en el mes de mayo subió un extraordinario histórico 4.2%, de donde el 16% está influenciado por el transporte y 52% por incremento del combustible para automóviles. Así que es lamentable realmente esta situación de indecisión, lentitud por parte del gobierno nacional en tomar medidas que realmente impacten de manera positiva para enfrentar esta situación. Sobre todo, que esto no salió de la noche a la mañana. Esto ya se veía venir hace mucho tiempo. Y el Ministerio de Economía y Finanzas le debió haber presentado al gobierno nacional un paquete de medidas que se pudieran tomar para enfrentar esta situación y no cuando ya estamos en medio de la presión popular de los transportistas, de las personas y demás, entonces reaccionar. El costo que estamos pagando todos es extraordinariamente alto y lastimosamente va a seguir aumentando porque el gobierno de Estados Unidos, buscando minimizar un poco el incremento, había empezado a suavizar presiones sobre Irán, sobre Venezuela, para que pudieran aportar a la producción mundial y así bajar los precios del petróleo. Sin embargo, en Irán han demorado mucho para poder incorporarse a esta producción mundial y los precios a corto plazo efectivamente van a seguir altos. Fernando Martínez tiene pregunta, profesor. Nando. Sí, buenos días, profesor. Quiero aprovechar que usted es profesor para hacerle otras preguntas sobre el tema de la economía, pero primero me quiero circunscribir al tema del combustible, que es el primer tema que estamos abordando. El impacto del incremento del costo de combustible también se refleja en la tarifa eléctrica. Hay un incremento de la tarifa eléctrica atribuible al combustible porque hay un componente en nuestra facturación que se llama cargo por variación del combustible. Y ese componente de nuestra facturación es más o menos el 70% de lo que nosotros pagamos. Y ese cargo por variación del combustible se refiere a los combustibles fósiles utilizados en la generación de energía, incluido el gas natural licuado, que es el combustible de moda en la generación eléctrica en nuestro país. No solamente hemos construido plantas importantes de gas natural licuado, sino que estamos construyendo la más grande de la región. Ahora, esto ha significado, todavía yo creo que no de forma tan notoria, incrementos en los pagos de los consumidores, particularmente los consumidores que tienen consumos mayores a los 300 kilovatios hora o 750 kilovatios hora, que están protegidos por una especie de subsidio, por cierto, tema del cual debemos hablar más adelante. ¿Cómo vemos este tema de si desde el punto de vista, porque este es un tema que afecta a la clase media principalmente, la clase media que siempre paga y paga. Entonces, este es un golpe al bolsillo de la clase media, consecuencia de este tema del incremento general de los combustibles. ¿Cómo vemos la progresividad de este componente en nuestro consumo eléctrico? Efectivamente, además del costo del transporte, como bien señala don Fernando, un tema que impacta grandemente es el incremento en la tarifa eléctrica. El gobierno nacional tiene un subsidio
dependiendo del consumo que haces dentro de tu hogar, para minimizar para los más humildes el incremento del costo del combustible. Sin embargo, el resto que no está beneficiado de ese beneficio estatal está experimentando un incremento importantísimo en su factura electrónica, eléctrica en los últimos meses. Se ha construido la planta de gas natural. Está también el parque eólico en Penonomé. Pero una de las cosas que nosotros señalamos dentro de esta situación de crisis que estamos enfrentando es que el gobierno tenía que brindar la mayor cantidad de información posible a la población. Por ejemplo, ¿cuánto de ese aporte de gas y de energía eólica está entrando al beneficio del ciudadano común y corriente? Y nos dijera, por ejemplo, si no tuviéramos la planta de gas o los parques eólicos, utilizaríamos solamente combustibles fósiles y la tarifa estaría 20 balboas más cara, por ejemplo, por decir algo. Esa información no se tiene. Y muchas de estas empresas operan con algún tipo de beneficio fiscal. Y lo que la gente quiere saber, bueno, ese sacrificio del Estado, ¿cómo se traduce en un beneficio para toda la población? Entonces, sería eso sumamente valioso. También señalábamos, por ejemplo, cuando recién empezaba el tema del incremento de los combustibles, que la Secretaría de Energía debía brindar información en el sentido, va a aumentar 14 centavos el litro. Esto corresponde a un incremento hace 2 semanas de tanto en el precio internacional. De manera que las personas tuvieran claridad que efectivamente, a pesar que se iban a impactar, de dónde venía ese incremento. Pero no hay información de nada, solamente recibimos el golpe y otro golpe y cada semana otro golpe, y eso genera un descontento generalizado en la población que si continúa así, sin información, sin medidas claras, puede generar un estallido social que nadie sabe cómo puede terminar. Alfonso Grimaldo. Sí, profesor. Yo quería hacerle 2 preguntas de tono cuantitativo. Usted mencionó que una alternativa a pagar $100 millones por 3 meses para congelar el precio de los transportistas en 3.95 podría ser reemplazado con la exoneración del impuesto al combustible y eso costaría $45 millones. La pregunta que yo quería hacerle era, ¿qué tanto se vería reducido el precio por litro o galón, si es que tiene la información, si se optara por un beneficio generalizado en la reducción del combustible? Me imagino que sería menos, pero sería más distribuido. Y la otra pregunta que le quería, esa es la primera, la segunda pregunta que le quería hacer tiene que ver con el futuro, ¿no? O sea, como yo decía ayer en Mesa de Periodistas, este gobierno todavía debe gobernar el segundo semestre de este año, todo el próximo año y luego parte del año después de ese. Y yo siento que ya el gobierno ha comprometido casi todos sus ingresos a distintos programas. Entonces, en buen panameño la pregunta es ¿qué tanta plata le queda al gobierno para seguir haciendo aportes y ayudas mientras que el costo de la vida aumenta? Quizás la pregunta más técnica sería ¿cuánto espacio fiscal le queda al gobierno para poder instaurar estas políticas de subvención para ayudar a la población? Entonces, la primera pregunta es ¿cuánto sería el beneficio por litro, por galón, si es que ese cálculo existe, de esta otra alternativa que usted propone? ¿Y cuánto espacio fiscal todavía tiene el gobierno para ayudarnos en el futuro? Si se tomara, gracias, don Alfonso, la medida de suspender el cobro del impuesto debía ser una cifra aproximada de 60 centavos por galón de gasolina y de 25 centavos esa ayuda por galón de diésel. Esa ayuda. Que es lo que se cobra de impuesto. Supongo que no haya ningún cargo en el medio y se beneficia exactamente lo que cobra el Estado, 60 centavos por galón de gasolina y 25 centavos por galón de diésel. Como hemos dicho, no va a eliminar el incremento porque viene de afuera, pero sí reduciría bastante el impacto.
La segunda pregunta me la recuerdas, disculpa. La segunda pregunta tiene que ver con la capacidad de gasto del gobierno a largo plazo para Ok. instaurar otras medidas a futuro cuando vengan nuevas alzas y costos en el mundo. Bueno, efectivamente, como se ha señalado, el gobierno nacional dice que no puede enfrentar este tipo de medidas, como la suspensión, porque costaría 45 millones, pero prefiere una medida que te va a costar 100, más cara, solo para un sector, en vez de tomar una más barata para todos los sectores. Como dice la Cámara de Comercio, un abordaje integral del problema que beneficie a todos, no solamente a una parte. Como señalé también, en el sentido que de la misma manera que hay la creatividad para generar exoneraciones, realmente en la palabra, escandalosas en el sector turismo, también podían tener la misma creatividad para buscar alternativas para toda la población. Efectivamente, hay un alto nivel de compromisos en área de subsidios y demás, 3.900 millones de algo aproximadamente, de los cuales 1.000 millones son solamente el tema de abordaje del problema del COVID. A pesar de eso, Panamá todavía tiene algún espacio que se ha ido limitando por el elevado nivel de endeudamiento que hemos realizado últimamente, pero todavía Panamá tiene algún tipo de espacio para enfrentar estas situaciones. Igualmente, sería un tema de priorización del gasto público. No necesariamente un nivel de austeridad generalizado, porque si paras el Estado Claro. en una situación que requiere actividad económica, todo va a caer, y tampoco esa sería la medida. Como en el tema de Estados Unidos, se aumenta la tasa de interés para bajar la inflación y es posible que esa medida genere una recesión. Se va a tener recesión o inflación, llaman estanflación. Entonces, hay que ser prioritario. Los gastos que no necesariamente sean los más importantes para satisfacer la necesidad de la población deben pasar a segundo plano. Ese tema de los choferes que van a una reunión y se quedan esperando afuera todo el día con el carro andando. Eso es inconcebible en estos momentos, eso no puede darse. Pero como son para directores, para ministros, nadie se mete con ese comportamiento. Entonces, sí hay posibilidad. El gobierno todavía tiene medidas para hacer, pero solamente que sea realmente sacrificio, sí hay que hacerlo, pero que beneficie a todos, no a un sector de la población. Yo tenía una breve repregunta y es, en el caso de que el gobierno quisiera reducir sus gastos, ¿sería necesario que fuera una reducción generalizada, por ejemplo, revisar la planilla, etcétera? ¿O existe algún tipo de programa o algún tipo de consumo de dinero que usted piensa que se podría cortar de 400, 500 millones de dólares y que nos podría generar un beneficio fiscal que luego podríamos repartir? O sea, ¿existe algún elefante blanco ahorita mismo que podríamos matar? Es la pregunta que estoy haciendo en el gasto público. Ciertamente sí hay elefantes blancos dentro del presupuesto general del Estado. Uno, evidentemente, es la Asamblea Nacional. Planilla, Claro. planilla, la Es planilla. indudable que los gastos de la Asamblea son inexplicables en una situación de crisis que todo el mundo está experimentando. La Asamblea parece que ha pasado por encima de la crisis como si nada. Correcto. Un tema también es los gastos en la seguridad. Históricamente vemos que arropándose en el concepto de seguridad se hacen gastos, pero en lo que se le ocurra. Y no necesariamente a precios que justifiquen ese desembolso que se está haciendo por parte del Ministerio de Seguridad Pública.
y se alquilan carros y se compran armamentos a precios como si igual yo fuera a comprar yo directamente en un almacén y no a precios como compra un Estado. Por ahí también hay un nivel de gasto importante. En el tema de las planillas, efectivamente, 275 millones de incremento este año, y no está claro si efectivamente eso está yendo directamente a satisfacción del sector salud, de más personas para la limpieza de calles y demás, o de reparación de las calles. Y vemos, pues, llegamos a instituciones donde no hay ni escritorio para la cantidad de gente que están en esos departamentos. Y yo soy de las personas que no me meto con el salario de la gente, pero efectivamente sí hay casos en los cuales no hay explicación de tanta gente en un lugar de manera innecesaria. Fernando Martínez tiene pregunta, profesor. Pero antes un breve comentario. El costo de decretar subsidios de forma equivocada sí, es el que... nos está pesando ahora. No, exacto, pero fíjense nada más el tema de transporte. Ya se decretó el subsidio de congelar a $3.95 para transportistas. Si el gobierno quisiera eliminar el impuesto al combustible, o sea, estos 60 y 25 centavos al galón para todos los consumidores, no podría quitar el congelamiento a $3.95, porque al día siguiente tendría una rebelión de todos los transportistas. Es más, aquí el tema de los subsidios, y no diré con esto que todos los subsidios están equivocados, por supuesto que no diré eso, es que no existe, como dice la Cámara de Comercio, un plan para irlos eliminando de forma gradual. Y no existe porque un subsidio se crea porque existe un problema y desaparece cuando resuelves el problema. Pero como no resuelves el problema, sino que lo postergas, entonces tampoco puedes eliminar el subsidio. Esa es la lógica de autoridades que reaccionan para comprar la paz social o pagar por ella, pero que no resuelven los problemas que están minando la paz social, los problemas objetivos, estructurales de la sociedad. Dicho esto, quiero referirme al tema que ya usted ha mencionado, profesor Moreira, pero que tiene que ver con el tema, el escenario internacional. ¿Cómo nos afecta, qué implicaciones tiene, por ejemplo, esta decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de incrementar 0.75 puntos el interés de referencia? Y todos los temas que tienen que ver, porque al final del camino yo siento que todos estamos pagando el costo de una guerra que responde a intereses de potencia, no a intereses de naciones, sino a intereses interimperiales, por decirlo de alguna manera. Pero de una u otra forma todos los ciudadanos del mundo estamos pagando las consecuencias de esta guerra. ¿Cómo ve usted el escenario internacional con respecto a Panamá? Esta semana comenzó en Berlín la reunión de la GAFI, donde las grandes potencias nos van a dar un ganchito o una cruz, nos van a calificar, cosa que a mí me parece injusta y hasta infame. Pero eso va a suceder y eso puede impactar en la economía del país porque puede encarecer el crédito. Es decir, hay un escenario internacional absolutamente desfavorable para la recuperación económica de Panamá. Esa es mi pregunta. Efectivamente, Panamá es un país que tiene una economía donde un importante sector de esta economía está relacionado directamente con lo que ocurra a nivel internacional, por ser una zona de tránsito, de comercio mundial, sectores como la zona libre, los puertos, el canal y demás, reciben directamente el impacto de lo que ocurra afuera. Hemos visto que los Estados Unidos está enfrentando un serio problema de inflación. Anda por 8.62%, el más alto en 40 años. El mismo periodo del año pasado andaba en 4%. Entonces,
La teoría económica dice que cuando los precios van subiendo tanto, tú aumenta la tasa de interés del dinero, hace más caro el crédito y por lo tanto se consume menos. Al consumir menos, disminuye la actividad económica del país, la cantidad de dinero que hay en circulación y por lo tanto los precios deben empezar a bajar. En el caso de Estados Unidos, el problema es que buena parte de su incremento de precio viene de afuera. Así que con una medida de incremento de tasas, como había señalado, va a generar que se disminuya la actividad económica, pero los precios van a seguir altos. Y eso efectivamente genera presión sobre todos los países que hacen negocio con Estados Unidos, porque conseguir créditos, hacer transacciones con los norteamericanos, se va a volver más caro. Y eso no va a impactar a nosotros. Indudablemente si continúa ese nivel de incremento de las tasas de interés, que ya han sido 3 en este año, y se espera que el próximo mes se genere otra de 0.75%, igual que la que se acaba de dar. Entonces, en frente a eso se está generando una situación de preparar el escenario para un posible incremento de tasas de interés en Panamá, en el sector bancario. Préstamos. Y a través de los préstamos. Ya hemos experimentado esa situación anteriormente. Se dio un incremento de 0.25%, y aunque solo fueron un par de bancos que en ese momento incrementaron sus créditos, lastimosamente uno de esos es muy grande dentro del sector bancario y afectó a mucha gente. Con el agravante que cuando el incremento fue de 0.25, el incremento de la tasa de interés a los clientes aquí en Panamá fue de 0.75, el triple. Así que si se traslada ese mismo escenario a un incremento de 0.75 balboas, 0.75% por 3, eso generaría una crisis fenomenal en el sistema de crédito panameño. Pero nosotros siempre hemos sostenido que en realidad Panamá no debe recibir por el lado de el incremento de precio un reflejo directo. Aumentó la tasa en Estados Unidos, tiene que aumentar la tasa en Panamá, porque siempre se señala que el costo de conseguir dinero en los Estados Unidos para financiar operaciones de crédito en Panamá se va a volver más caro. Sin embargo, vemos que el saldo de depósitos en Panamá excede por más de 7.000 millones el saldo de créditos en nuestro país. Y ese es un comportamiento histórico. De manera que los créditos en nuestro país están financiados casi que exclusivamente por los mismos depósitos de los clientes. Y ese discurso de que se vuelve más caro conseguir plata fuera para prestar, por ahí no tiene mucho sustento. Otros señalan que no, lo que pasa es que además el riesgo país es un componente importante. Pero Panamá tiene un grado de inversión. A pesar de todo, mantiene su grado de inversión. Cada vez que va al mercado internacional a ofertar deuda, el apetito por la deuda panameña sigue siendo muy grande. Así que el riesgo país de Panamá como que no puede explicar un posible incremento de tasa de interés en nuestro país. No, que tal vez la liquidez en Panamá hay que protegerla. Pero si la liquidez es 30% en Panamá, legalmente, y en la práctica está en 60%, por ahí no hay explicación para incrementar las tasas de interés en nuestro país. Bueno, también puede depender del comportamiento de la actividad bancaria. Los activos están creciendo más de 5%. Los ahorros están creciendo unos 64%. Los créditos están creciendo casi 3%. Entonces no se justifica realmente decir
como aumentó la tasa de interés de Estados Unidos, como consecuencia de eso, hay que aumentar la tasa de interés en Panamá de los créditos a nuestros clientes. Y si efectivamente, de manera indirecta, tuviéramos que tomar la medida, tiene que explicarse por qué esa medida es mayor que el incremento de la tasa en Estados Unidos, lo cual es absurdo. Profesor, el consumo. Panamá vive, la economía panameña se mueve mucho por el consumo y esta escalada de precios altos va a llevar al panameño a priorizar mucho en qué gastar su dinero y esto tiene un impacto enorme en el consumo que todavía no está tan recuperado luego de la pandemia, ¿no? ¿Qué tanto esto impacta la capacidad del sector comercial, restaurantes, centros comerciales, de recuperarse? ¿Qué tanto nos va a impactar esto? Sí, don Axel, efectivamente lo que estamos experimentando con el incremento de los precios de combustible va a actuar como si fuera un impuesto al consumo. Como si fuera, notamos que sea, como si fuera un impuesto al consumo, en el cual la población va a disminuir su consumo, porque el ingreso se mantiene constante. Tengo el mismo ingreso y los precios están aumentando, tengo que disminuir mi consumo, ya sea en ir a comer afuera, que está creciendo extraordinariamente también el precio de comer afuera, en ir a pasear, y en ese paseo yo adquiero bienes y servicios que ofrecen pequeños y medianos empresarios, de manera que al igual como se espera que ocurra en Estados Unidos, va a ocurrir en Panamá. El nivel de precios aumenta y las personas tienen por obligación que dejar de consumir en otro lugar. Se supone que la medida racional es que si yo tengo un automóvil y sube el precio y yo dejo el carro estacionado y tomo un bus o tomo el metro, pero el escenario del transporte público en Panamá es tan caótico que el panameño prefiere ver cómo recorta en otro lugar y todavía poder seguir utilizando el automóvil. Porque como ustedes bien han señalado, a pesar de las medidas que se están tomando, se está incrementando el precio del pasaje. Y si por el lado de Metrobús, un bus que nunca llega y que ahora con el incremento tomaron una medida de eliminar rutas troncales, yo no entiendo cómo una empresa del Estado que opera subsidiada toma medidas de eliminar rutas por incremento del precio del combustible. Después cambiaron el discurso porque eran por las piezas. Porque primero dijeron que era por incremento del precio del combustible. Entonces, la espera se multiplica por 2. Espera el primer bus, te baja y espera que venga el siguiente bus, cosa que no hacía anteriormente. Los panameños humildes no pueden llevar sus bolsitas en el metro, en el bus, con sus compras y demás. Pero, disculpe que lo diga, pero sí puedes llevar bicicletas costosas y scooters en trenes especiales para eso. Pero no puedo llevar mi bolsita al súper. Eso es algo clasista y no está bien. Entonces, el sistema de transporte público frena la teoría que yo no voy a beneficiar a los particulares con sacrificio fiscal para que tomen el transporte público y así beneficio a más gente con ese sacrificio del Estado. Hay todavía bastante que hacer para mejorar la calidad del transporte público que haga que eso funcione efectivamente en nuestro país. Profesor, yo he criticado en este programa anteriormente al sector bancario por adoptar una posición muy conservadora en momentos donde lo que precisamente necesita el país es liquidez e inversión y teniendo los bancos tanto dinero de su lado en cuanto a reservas. Pero no quisiera saltar lo que usted acaba de mencionar y quisiera reiterar sobre eso. Pero básicamente, si le entendí bien, lo que usted nos estaba diciendo es que los bancos nos están prestando nuestra propia plata, pero a las tasas a las que ellos las conseguirían de los bancos estadounidenses. Entonces, esto bueno, usted me corregirá si estoy equivocado, pero esto para mí demuestra una actitud rentista por parte de los bancos que no va acorde
a la función social que la Constitución exige de ellos. Me gustaría su opinión sobre eso. Y también se debería esperar, producto del aumento de las tasas que ha indicado la Reserva Federal, en función a la teoría económica, que aumente el desempleo en Panamá. Bueno, sí, efectivamente, como señalamos, cuando se da un incremento de la tasa, acá, entonces, afortunadamente no son todos los bancos, porque como no es cierto eso, que yo tengo que hacerlo automáticamente, es reducido el número de bancos que toman esa medida, y el resto, Banco Nacional, Caja de Ahorros y otro número importante de bancos del sector privado, no actúan de esa manera. Y tenemos el agravante que cuando disminuye el costo, porque la tasa de interés no solo incrementa, también disminuye. Cuando disminuye, nadie se da por enterado que disminuyó la tasa de interés de Estados Unidos. En Panamá, las tasas de interés operan como libre mercado. No hay ningún tipo de limitación que exija a los bancos a tener determinada tasa de interés. De hecho, lo suben y lo bajan. Pero si el discurso es que es como consecuencia de incremento de la tasa de interés, cuando bajen la tasa de interés, también tienes que reducirle la tasa a tus clientes. Si no sé cuál fue la justificación. Correcto. Para realizar ese incremento. La segunda pregunta fue, disculpa. Y si se puede esperar un aumento en el desempleo formal producto del alza de la tasa de interés. Sí, porque como hemos señalado, al disminuir el consumo, disminuye la actividad económica. Tenemos una situación actual en la cual todavía no nos recuperamos del impacto de la pandemia. Hay más de 275,000 personas menos que lo que había en el 2019 están ocupadas. Si a eso le añades que las personas van a dejar de consumir algo, indudablemente eso se va a traducir en incremento del desempleo. Y definitivamente es una mala noticia. Quisiera tener mejores noticias, pero sí es así. Hay algunos que van a aguantar alguna posibilidad de contratar a más gente, y otros lastimosamente, efectivamente, van a tener que prescindir de algo personal si continúa el nivel de incremento de precios en la economía como es actualmente. No, pero brevemente yo lo que digo es que no hay que dorar la píldora y hay que decirle a la gente, hey, esto está mal, tienes un cáncer, este es el tratamiento, en vez de decir que no, todo va a estar bien, sóbate la espalda y te vas a curar. O sea, hay que ser serio con la gente y decir si estamos en una situación turbulenta. Nando Martínez tiene pregunta. Perdón, como dijo hace un momento don Fernando, yo había dicho que esto ya venía y tú tienes que tomar medidas. Así como dijo don Fernando, tomaste la medida equivocada y cuando trates de tomar la correcta, no vas a poder eliminar la equivocada y te va a costar el doble o más de lo que te hubiera costado si hubieras actuado racionalmente como debe actuar un gobierno. A propósito de tomar medidas, quiero sustentar esta pregunta. Mi pregunta es, ¿debemos prepararnos como país para una posible catástrofe alimentaria? ¿Por qué lo digo? Hay un artículo del New York Times que se llama Una catástrofe alimentaria en camino, basado en datos del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Y en ese artículo, pero no es el único, por supuesto, hay muchos estudios que vienen advirtiendo, pero yo voy a usar este como referencia. Según este trabajo, el índice general de precios de los alimentos venía subiendo recordemos que tenemos una crisis precedente que es la crisis del COVID, que ya había generado serios trastornos en la economía global y de ahora vino la guerra. Y según este artículo, el índice general de precios de los alimentos subió 58.5%.
hay 323 millones de personas camino a la inanición. Y variables, COVID, la guerra que representó el incremento de los insumos agrícolas y la falta de cereales en el mundo, más el cambio climático, pueden estar creando el panorama de una situación terrible. Cito, China tiene la peor cosecha de trigo de su historia por retrasos en la lluvia, atribuibles al cambio climático. China es el mayor productor de trigo del mundo. Las temperaturas extremas en India, que es el segundo productor, la falta de lluvias ha generado una sequía terrible. La peor sequía en 40 años ha devastado la región del Cuerno del África. Y en Estados Unidos faltan lluvias en la llamada cintura del trigo, lo que amenaza con mermar la producción. Es decir, mínimo a nivel de cereales va a haber en los próximos meses una enorme escasez de alimentos en el mundo. Mi pregunta es, si todo esto sale en los medios, si esto se está discutiendo en las Naciones Unidas, está en todas partes, mi pregunta es qué estamos haciendo como país, o si como país debemos prepararnos para una posible, el rebencazo que va a significar una catástrofe alimentaria global. No hemos hecho muy poco realmente para fortalecer la producción nacional. Se señala, por ejemplo, que nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos de América, pero un socio comercial en el cual las importaciones alcanzan 2.900 millones y aumentando, y las exportaciones hacia Estados Unidos alcanzan 130 millones y disminuyendo, hace que cada vez sea menos atractivo para el productor agropecuario seguir dedicándose a esa actividad. En condiciones, como bien señala don Fernando, efectivamente la pandemia generó serios problemas en la cadena de suministros, que empezó a sentirse, ya se siente en nuestro país hace rato, donde hay muchos artículos con los cuales ya no se cuentan, o lo que se cuentan tiene un precio bastante alto. Si le sumamos el cambio climático, como bien señala, pero fundamentalmente el tema del conflicto bélico en Europa, la Federación de Rusia y Ucrania son conocidos como el granero del mundo. La mayor parte de los cereales proviene de esa área. Son los principales productores de fertilizantes a nivel mundial. Ya oía hace poco a un productor agropecuario panameño decir que no cuentan con fertilizantes. Ya no cuentan con fertilizantes. Entonces, el impacto evidentemente no solo es de precios en otro país, sino que efectivamente va a ser de escasez. Por un lado, Rusia no puede exportar las cantidades que se han acostumbrado producto de las sanciones económicas, y Ucrania, los principales puertos están bloqueados para exportar alimentos. Hasta el Papa ha pedido que no se utilicen los alimentos como elemento de la guerra. Pero sí, efectivamente, va a generar una escasez de alimentos a nivel mundial, donde así es difícil, así es duro como suena, mucha gente, principalmente en África, van a morir de hambre por no contar con alimentos. Y en nuestro país no nos vamos a escapar de esa situación. Aunque tengamos dinero para comprar algunos productos, sencillamente no lo vamos a tener en los anaqueles de los supermercados. Y ese es un efecto directo del conflicto bélico que se está experimentando actualmente. Bueno, profesor, yo lo he visto en otras partes del mundo, han reportado, por ejemplo, España estaba reportando Europa problemas con el aceite de soya. Escasez, no solamente un problema de precios, sino escasez. Sí, el aceite de girasol. El aceite, son mayores productores a nivel mundial también. Entonces, aunque tenga el dinero, no lo vas a contar. Entonces, ese escenario de ir desprivilegiando el sector agropecuario va
a enfrentar el reto de la famosa seguridad alimentaria. Cuando ya no puedas conseguirlo a nivel internacional para importarlo, como se nos ha metido en la cabeza la importación, porque te beneficias con precios más bajos, pero cuando ya no haya para importar, ¿quién lo va a producir localmente? Y sencillamente no lo vamos a tener. A ver, dentro de esa misma pregunta, profesor, ¿y usted ve alguna esperanza en que Estados Unidos revise estos 4 rubros que Panamá esté revisando del TPC? Porque lo peor sería que en aquellos rubros en los cuales tenemos soberanía alimentaria, por decirlo de alguna manera, se vieran afectados por importaciones que vayan a crear una distorsión, una destrucción de estas cadenas de producción. Yo no soy muy optimista de recibir un beneficio en la medida, por lo menos, de lo que nosotros estamos buscando y en el tiempo en que lo estamos esperando. Estados Unidos está enfrentando conflictos internos e internacionales muy grandes y ya el mismo secretario de Agricultura dijo en su momento que ellos no iban a revisar el tratado. Me parece correcta la posición del presidente en el sentido de él mismo solicitar eso, pero ya se había esbozado un planteamiento por parte del gobierno de Estados Unidos en cuanto a su falta de interés de negociar esto. Entonces, no es solamente para el sector agropecuario el tema de la degradación y demás. Anteriormente, por ejemplo, cuando estábamos con relaciones con Taiwán, cuando tú tienes una balanza tan desfavorable como tenemos, lo que se acostumbra es que la diferencia, el país que tiene mayores beneficios te da asistencia técnica. Ellos proveen asistencia técnica no reembolsable a nuestros productores para compensar ese desequilibrio en la balanza. Pero eso no está dentro de la discusión de nada. Nunca lo he oído mencionar aquí últimamente, de que dejamos las relaciones con Taiwán y solamente importamos y ya. Pero no hay nadie que diga cómo vamos a compensar eso a través de asistencia técnica por parte de los Estados Unidos hacia los productores, que permitan producir más y garantizar la seguridad alimentaria tan importante en estos momentos para nuestro país. Profesor Raúl Moreira, economista, catedrático de la Universidad de Panamá. Gracias, profesor, haciendo un análisis de la situación económica, ¿no? La situación de los altos precios del combustible, una situación muy volátil y que no sabemos cuánto tiempo más pueda durar y cómo esto está presionando la economía panameña. Profesor, muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Saludos, un gusto, don Marcel. Y además, Fernando y Alfonso. Gracias.